El árbol que se conoce actualmente como el apacho es el palo d'arco. Palo d'arco. Es una palabra portuguesa y en realidad, ¡ay! Me olvido de mis amigos de la tele. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. No sé si podés hablar un poquito más cerca porque se entrecorta. Ah, bueno. ¿Ahí puedo hablar a esa distancia? Sí. Bien, excelente. Muchísimas gracias. No me puedo ir para allá. Vamos a contar un poquitito de historia. Vendría a ser el régimen incaico ya utilizaba la madera de este árbol para hacer los escalones, porque ellos habían descubierto que eran una de las maderas más duras, los escalones que iban subiendo a las pirámides para hacer sus ritos incaicos. Como ellos traían desde el sur de donde estaban ellos, que estaban en lo que sería el actual Potosí, traían desde el sur esto que era de Brasil ya, era una voz portuguesa, lo que ellos conocían que era palo d'arco. Una D, una apóstrofe y arco. Palo d'arco. Ellos, lógicamente, como no lo usaban para medicina, no lo usaban de ninguna manera, era solamente madera, les daba lo mismo cualquier tipo de variedad. Esto, cuando recién se refunda por segunda vez la ciudad de Buenos Aires en 1580, Juan de Garay traía de estos palos d'arco para hacer lo que ellos suponían que iba a ser un fuerte, para protegerse, porque acuérdense ustedes que la primera fundación de Buenos Aires la destruyen los mismos habitantes por la cantidad que ellos tenían de invasiones de indios, es decir, era una zona muy peligrosa. Entonces usan este palo d'arco como vinieron, los primeros eran 215 familias, aproximadamente unos 3.000 y pico de habitantes, entre ganado y demás cosas que traían palo d'arco. Allí, el que después comienza en 1800 y pico ya a utilizar esto son los gauchos. Los gauchos, mejor dicho, las paisanas, descubrieron que haciendo un té de raspaduras de estos árboles, se hacía lo que se conocía el té del domador, que usaban compresas, ese té frío lo ponían sobre las heridas de los domadores. Y ellos no entendían por qué, pero se curaban. En realidad, todas las variedades del apacho tienen ese beneficio antiinflamatorio, del cual ahora vamos a hablar un poquito cómo podemos usarlo nosotros como una variedad. El beneficio antiinflamatorio comenzó a hablarse tanto que se comenzó a mandar a Europa, donde ya mandaban el aserrín de cualquier apacho, y ahí se comenzó, de hecho, los mayores consumidores, hoy día, ya con toda la tecnología diseñada y de la variedad que corresponde, son Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. Son los principales consumidores de palo d'arco, pero ahora la variedad tabebuya, ¿no? Que es la que tiene todos los principios que a nosotros nos interesan. Este té del domador perdió un poquito de fama con los antibióticos, cuando surge el antibiótico, y recién en los años 1960, 65, antes del año 70, comienza a investigarse que no todos los comportamientos de estas maderas eran iguales. Entonces allí se descubre que hay dos variedades que tienen los principios activos que nos interesan, que es la variedad tabebuya que es la única que está autorizada para la ingesta, y la impetiginosa, que todavía no está terminada el análisis para hacerlo. Cuando se descubre que hay una pequeña diferencia
entre lo que es la lapachona, que es uno de los principios, lapachona, y lapachol, allí es donde realmente comienzan a interesarse entidades o laboratorios muy importantes de Alemania y de Francia, y ahí se produce masivamente la importación, que hoy son los mayores consumidores de estos productos. Pero se siembra aquí en la Patagonia. Toda la zona de Sudamérica tiene lapacho con importancia alta, en el sur de Bolivia, en el sur de Perú y una parte en la zona de Brasil. Allí crece de manera natural. De hecho, como dato anecdótico, ustedes conocen la flor del jacarandá. El jacarandá es un tipo de lapacho, ¿no? Y esa flor rosada que gusta tanto verla, pero que los vecinos cuando tienen que limpiar la vereda no les gusta nada, es flor nacional de Bolivia, de Paraguay, de determinados estados es flor provincial, y en Argentina, después de la flor del ceibo, que es la nacional, es la segunda. Es la flor nacional, la segunda flor nacional, porque es natural de esta zona. Sí. Hay una no es una anécdota, me contaron realmente, acá en la calle Trubira, todo el vivero. El dueño de ese vivero conocía la propiedad de Lapacho y tiene plantados 4 jacarandas en la puerta. Eran 4 hectáreas y los forraba para que los vecinos no arranquen las cortezas. Las Que hojas. antes se sabía para qué era. Claro, en realidad lo que la corteza es nada más que poder antiinflamatorio. Claro. Gracias por tu aporte, ¿no? Vamos a suponer que este es un corte del árbol así, de un tronco. Este es el núcleo. Esta es la cortecita. Lo que sirve es esto. La entrecorteza, que es lo que tiene la propiedad de lapachona y lapachol. Hay muchas anécdotas con el lapacho, de hecho, viguillas le dicen de los violines Stradivarius de Alemania, que están hechos con lapacho. Entonces, se lo ha usado en pinturas, en mezclas de resinas, en química, pero estas propiedades que se le conoce a este producto, a la variedad tabebuia y a la impetiginosa, es solamente, como les digo, desde los mediados de los 60. Y ahí el mundo entero en este momento está consumiendo lapacho. De hecho, nosotros tenemos, no en Nueva York, sino en el estado de Nueva York, el único producto que tenemos certificado para nuestra oficina de allá es el lapacho. Allá se tarda años en sacar el certificado de un producto. Acá nos costó 3 años, en Estados Unidos yo creo que 8, 9, 10, porque son muchos los controles que se hacen, ¿no? Entonces, vamos a ver con tanta historia de este árbol, algunos usos un poquito específicamente aplicados que nosotros podemos darle. Hay 2 propiedades que son las más importantes. Hematopoyética, que es la que siempre hablamos, hematopoyética, y adaptógena. Esta propiedad significa que el lapacho ayuda a producir glóbulos rojos. ¿Cuál es el beneficio? Glóbulos rojos nuevos en mi organismo son cochecitos 0 kilómetros que están distribuyendo los nutrientes por todo el organismo. Entonces, como el organismo está funcionando mejor, uno siente más energía. Hoy alguien me preguntó de acá qué podía tomar el hijo para tener más energía. Es decir, que esto para los deportistas es extraordinario. Tomar espirulina con lapacho, juntos. Porque le da sangre nueva, literalmente.
El organismo solito se encarga de desechar a los glóbulos rojos viejos, los expulsamos por orina, y los glóbulos rojos nuevos son los que distribuyen mejor el oxígeno, retiran mejor la toxina y distribuyen mejor los nutrientes. Esta es la propiedad hematopoyética. Y la propiedad adaptógena tiene que ver con la propiedad antiinflamatoria. Como logra desinflamar lo que son, vieron que las neuronas donde se unen, las dendritas, allí se producen esas manitos que ustedes a veces lo habrán visto en los dibujos donde se transmiten las informaciones, eso a veces se inflama. Entonces, esa inflamación, al ceder con el lapachol, que es uno de los componentes, baja el estrés y ayuda a que los cambios no sean tan perjudiciales para el organismo. Es decir, todo cambio en nosotros produce un estado de alteración en nuestro cerebro. El cambio mínimo, ya sea de temperatura, de estado anímico, de presión, de humedad, cualquier cambio en nuestro organismo produce un estrés, que el otro día lo hablábamos, era el estrés interno. Bueno, al poder desinflamarlo el lapacho, produce esta posibilidad de adaptarnos a los nuevos cambios, a cualquiera, sea emocional, sea físico, sea mental, de cualquier tipo. Eso es muy bueno porque hace que nosotros no estemos generando tanto estrés interno que nos perjudica mucho. Estas son las que habitualmente nosotros estamos hablando. Hoy voy a hablar de una propiedad del lapacho que a veces no lo utilizamos mucho, que es su propiedad fungicida. Cualquiera de nosotros puede tener hongos. Los hongos invaden especialmente a la raza humana y nos contagiamos o se desarrollan en nosotros por muchos motivos. No solo por contagio. Un simplemente sobrepeso hace que la persona esté predispuesta a que se desarrollen hongos. Porque son unos parásitos ultra resistentes que los tenemos normalmente todos y un bajón de defensas hace que se desarrollen estos hongos, especialmente en los lugares donde tenemos más humedad. Por ejemplo, podría ser en este pliego, entre los dedos de los pies y especialmente debajo de las uñas, donde es muy, pero muy difícil erradicarlos. Nosotros habitualmente sugerimos en vida natural el uso del propóleo. Yo lo que les voy a pasar ahora es un datito que ayuda a que en menos de 2 semanas y de manera efectiva podamos solucionarlos. Que es, en un vasito o en un recipiente chiquitito, ponemos una cucharita de cualquiera de los lapachos que tenemos nosotros, después vamos a hablar de cada uno de ellos, y una cucharita de propóleos. Los mezclamos bien y nos aseguramos que la zona que vayamos a tratar esté bien seca. ¿Cómo puedo secar bien una zona aparte de secarla con una toalla o con un secador de pelo? Podría ser una opción. Si no lo tengo, es mezclando 7 partes de alcohol y 3 partes de agua. Un alcohol al 70%, no puro, porque puro no me seca bien, porque se evapora tan rápido que no se lleva la humedad. Un alcohol al 70%, yo me pongo ese alcohol y cuando eso se evapore, me lo va a dejar bien sequito. Si la zona que voy a tratar es piel directamente, con una gasita mojo ese preparado que yo hice y me lo pongo donde estoy tratando. Si el problema es debajo de las uñas, con una limita, limo la uña, una limita no de herrero, no una limita de uñas. Limo con una, no, porque me miraron medio raro, digo, bueno, agarramos un limón, ¿no? Vamos a agarrar
una limita de uña, limo un poquito la uña para hacerla porosa y entonces pongo allí esa solución que habíamos preparado. La acción unificada del lapacho, que es antiinflamatorio, que es antiviral y que es fungicida, junto con las propiedades antibióticas del propóleo, que es también antiinflamatorio, analgésico y fundamentalmente antibiótico, hace que no solo se elimine ese problema que tenemos de hongo, sino que toda esa base quede totalmente tratada para evitar tratamientos. Perdón, Roberto, disculpa. ¿Cuántas veces por día es esa Sí, topicación? y ahí va eso. Topicamos bien la zona, dejamos que se seque, bien que se seque, y recién, si es, por ejemplo, yo hago así porque casi siempre en las uñas, si es en las uñas que tenemos el problema, dejamos que se seque bien si podemos, al aire libre, y recién nos calzamos. No nos olvidemos que uno de los problemas de los hongos, que se generan en los hongos, es el uso de material sintético. Y la mayoría de las medias tienen material sintético. Entonces, dejamos que se seque bien. Y respondiendo a la pregunta que recién nos hacía la señora, sería excelente poder usarlo de 3 a 4 veces por día para que tengamos los resultados totales en las 2 semanas. Si no podemos, por lo menos a la mañana y a la noche. Porque a veces nos vamos todo el día, pero uniendo esa cucharita de propóleos con esa cucharita de lapacho, de cualquiera de los que tengamos, y topicamos allí. ¿Se puede usar como preventivo? Ahora voy. ¿Cuáles son los síntomas? Porque a veces no percibimos los síntomas de hongos. El primer síntoma es mal olor, ¿no? El mal olor es, en el 95% de los casos, una presencia de hongos, que muchas veces no le prestamos atención. Decimos, oh, hoy tengo olor a patas, ¿verdad? Polen. Y en realidad no deberíamos tener olor a patas. En realidad, las bacterias que producen el olor por la sudoración de los pies, el zapato, la culpa, no es tanta culpa de esas bacterias. Esas tienen un olor desagradable. Pero ese olor fuerte, más desagradable, normalmente es el hongo. Ustedes pueden, para hacer una prueba, terminar de bañarse bien, bien enjabonados, bien lavaditos, y por debajo de una uña pasan sencillamente la otra así ustedes con la mano, y huelen. Y si eso tiene un olor desagradable, ahí tenemos hongo. Unos cuantos. Esa es una de las características, una de las sintomatologías. La otra es el ardor. La otra es un picor fuerte. Sí. No me queda claro, Roberto. ¿El olor y el hongo viene de la piel o de la uña del pie? En realidad, de ninguno de los dos. Desde el hongo. En realidad es el cadáver de los parásitos que conocemos como hongos. Claro, no importa. Me quedo más tranquila. Tengo cadáveres. ¿Te quedás más tranquila? Bueno, Tantos cadáveres. cuando nosotros tenemos un poquito de pus, o nos reventamos un granito y sale un poquito de pus, ¿qué son? Cadáveres de glóbulos blancos. Claro, sí, ya está. Ya están, lucharon, pelearon por nosotros, y lo que conocemos como pus son los muertos que se entregaron por nosotros. Así que ese olorcito que sale Suena poético. son algunas enzimas, para hablarlo bien como corresponde, son unas... ¿Viste cuando vos tenés, no sé, para no ser tan hoy así grosero, algo que se esté pudriendo, como un churrasco o algo, que una comida que nos olvidamos en la heladera, sobre todo si es pescado, ¿vieron? La dejaste en la mesada y no te diste Y cuenta. bueno, ese olor que sale desagradable, en realidad son enzimas que evaporan, porque son muy livianitas, que está producida por la muerte celular. Claro. En realidad por el interior de la célula, el citoplasma, yendo más profundo. Pero es la muerte de eso, no está ni en la uña ni en la piel.
están ahí metidos, hay que sacarlo. Lo que pasa es que si vamos a exagerarlo, vamos a suponer que esto fuera un plano sano del interior de una uña, o sea, la uña la tenemos acá, y esto fuera el plano sano, en un problema de micosis, esto está así, Y grueso. grueso, y el de abajo, que tendríamos la piel, también está así. Entonces, todas estas profundidades, a veces nosotros, vieron que se ve, a veces negrito, cuando uno se corta las uñas, se ve, uno se lo limpia, ¡ah, qué bárbaro, ya me lo saqué! No, está metido acá, y al estar metido ahí, de nuevo, se crece. Impresionada. Está impresionada. Una fila para atrás va a tener que ir, a ver si se desmaya acá. Entonces, no se preocupen. No, pero en la planta del pie también hay. ¿No? Ya llego. Estamos por la uña. ¡Qué ansiedad hay! Yo decía que el hongo se produce en realidad en cualquier parte que haya un reservorio húmedo. Ahora, ¿qué ocurre? A veces, cuando se seca algo, una parte de la piel mucho, como en el talón, en la planta de los pies, y se producen grietas, esas grietas adentro están húmedas. Uno por arriba lo ve sequito, pero adentro la grieta está húmeda y allí se mete el hongo. Por eso, sintomatología de los hongos: piel agrietada, mal olor, ardor y comezón. O sea, comezones que pican. Ahora, un hongo puede producirse acá en la cara, puede producirse en el pliego acá, en la ingle, totalmente. Por ejemplo... A mí me consultan muchas mujeres por ese tema. Sí. Si esta preparación también se puede Correcto. hacer. ¿Sabes cómo se hace en ese caso? ¿Viste las peritas? Así. Bueno, haces ese preparado del apacho y propóleo, lo diluís mitad y mitad con agua hervida, lo absorbés con la perita y haces un lavado intravaginal, ¿no? O si es bueno hacerlo intravaginal, aunque el ardor sea solamente en los labios vaginales, ya sea los externos o los internos, porque la comezón se produce en toda la zona, pero es bueno con la perita arrastrar desde adentro hacia afuera y luego con la gasita topicamos la zona. Quiere decir que el hongo también puede estar en el cuero cabelludo, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, Cándida también. ¿qué? La cándida también la... No, la cándida es un parásito, es otro tipo, lo tenemos en otros lados. Los parásitos de los hongos son otros, sí. Rodolfo, una preguntita. El preparado ese, Ujú. si queda, ¿se puede volver a usar? Muy buena tu pregunta, lo dejamos en la heladera y se puede usar. Nosotros lo teníamos antes, ese producto, los que nos acompañan hace muchos años, teníamos un lapacho con propóleos, cuya función especial era esa, pero no hubo forma de poder obtenerle el certificado O sea, al producto. que se puede preparar y dejar... Sí, yo no animo a que preparemos Mucha medio cantidad. litro y medio litro y lo guardamos. Ponemos un poquitito, lo que nos sobra, o sea, fíjense, cuando yo topico, mojo bien y topico ahí. Si yo vuelvo a mojar y topico de nuevo, lo que tengo ahí lo tiro. Claro, está contaminada. ¿Se entiende? Claro. O sea, Sí, sí, sí. normal, como mojando una sola vez alcanza, por eso respondí de esta forma. Ahora, si yo varias veces, que sería correcto hacerlo, hago así varias veces, me pongo hasta gastarlo bien y lo uso bien, el resto lo tiro. Ahora, si yo mojé, topiqué y no volví a contaminarlo, puedo guardarlo. ¿Ok? ¿Se guarda en la heladera? Se puede guardar en la heladera, sí, es mejor. Hay una reproducción de microorganismos igual, pero no es tan significativa. Bueno, la propiedad del... Perdón, ¿el propóleo puede ser al 4 o al 8%? No, al 8. Gracias por tu pregunta. El propóleo es mejor al 8, porque la miel que tiene es como darle un poquito de azúcar a aquel cachito. No, solamente al 8%, que es propiedad en glicol. Bien, entonces, hoy estamos hablando de esta propiedad fungicida, que es extraordinaria en esta alianza
que podemos hacer con el lapacho. Pero yo me traje la carpetita porque quiero invitarlos, aquel que la tenga me acompaña con la lectura, si no después lo busca en su casa, en la página 48, ya después le vamos a decir a Leandro que lo agregue en las próximas a esto, Leandro, para agregar acá, donde dice propiedades, allí deberíamos agregar a las que ya están, analgésica, antifúngica, antiparasitario y laxante suave. Son algunas propiedades más que voy a hablar brevemente ahora. La analgésica es calmar el dolor, que es con compresas, como hacían los domadores. Si yo tengo una inflamación, lo lindo de este producto es que puedo hacer lavaje aún sobre una herida. No es como otro producto que a lo mejor, como una crema con apitox, que no puedo ingresarlo a la herida, tengo que mantenerme en el borde. Yo acá puedo limpiar con un tópico con lapacho, puedo, a veces cuando hay esas úlceras muy importantes de origen varicósico y que hay que sacar toda esa zona que está muerta, que hay células que formando un cordoncito, bueno, para limpiar todo eso bien, puedo hacer con una esponjita. Una enfermera que me compra especialista en heridas, haciendo diplomatura en el hospital de Clínica, justo se estaba comentando hace San Roberto. Bien. Ella me compra el jabón para lavar, el propóleo, Sí. que gusta. Para utilizarlo. Bueno, esta solución sería extraordinaria. O sea, después esto. Que si Claro, después de enjabonar todo, finalmente, como hoy no estoy tratando un hongo, sino que estoy higienizando y calma el dolor. Eso es importante, la propiedad analgésica. La propiedad antiparasitaria. Esta propiedad está buena para poder unirlo cuando usamos las gotas par. Cuando solamente usamos las gotas par, junto a las 30 gotas, usamos lo de este lapacho, donde le agregamos una cucharita de lapacho, las gotas par, me tomo todo junto, y lo otro es un laxante suave. ¿Vieron cuando a veces tengo necesidad no de tratar un problema de colitis, al revés, de constipación, sino que pudiera ser que tengo una tendencia orgánica a que mis heces están un poco duras. Y eso no es bueno porque lastima el tracto intestinal, porque produce deterioro en el esfínter anal, porque pueden producirse hemorroides. Si yo tengo una tendencia a tener una pequeña constipación, no hablamos de una dureza total, una pequeña constipación, es bueno mezclar cocú con el laxante, con este laxante suave, que es el lapacho, esta propiedad, y lo tomo 3 veces al día, nada más que 3 cucharitas. Somos 3 cucharitas con sus 30 gotitas de cocú, y esto es un tratamiento para constipación crónica, y si no es constipación, que no es tan duro, disminuyo la dosis de cocú. Pongo 15 gotas de cocú y la cucharadita de propóleo. Es un laxante muy suave, no va a producir movimientos estomacales, así que lo comprometemos a Leandro a que después lo agregue. Y queremos invitarlos a que ustedes tomen la costumbre de leer. ¿Vieron donde dice recomendado para? Sí. Acostumbren a leer para todo lo que se recomienda, aunque no se lo acuerden. Porque cuando uno lee y alguien le pregunta de algo, en algún lado lo leí. No les digo que se lean todos, pero por ejemplo, el del lapacho, la clorofila, el propóleo, el aloe vera. Creo que excedí mi tiempo, ¿no, señor Víctor? Sí. ¿Esta solución puede llegar a un ganglioma? Sí, puede llegar, pero depende cómo la colocas. Si es de tipo dérmica, sí. Ahora, para desinflamar. Sí, ¿levantaba la mano por allá? Sí, preguntan en internet, en el caso de pie de atleta, ¿cómo podemos usar junto a esto el biosano? Bien,
Muchas gracias por la pregunta de ustedes. Lo usamos de la misma manera esto y el Biosapper ponemos el rojo, a ver si ustedes me ven acá, sí, en lo que se llama el agujero popliteo, acá atrás, en el plexo posterior de la pierna, acá, ahí. Ahí pongo, a ver el equilibrio. El rojo. El rojo. Y el negro lo pongo ahí. El mismo lado. En el Ah, mismo lado. Del mismo lado que tengo el problema. Ok. No, si no me ven allí, lo puse acá debajo del pie y acá el rojo. Si tengo el problema en los dos pies, lo pongo después acá y acá. Hago 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos y 10 minutos. Bien. Para mantener la zona seca usamos el talco propóleo. Para mantener la zona seca, sí, usamos el talco propóleo. ¿Alguna preguntita más de la zona? Sí. No entendí lo de... Disculpe. No, al contrario. Cuando vos me hablabas de mioma, vos me estás hablando de producir una desinflamación y tratar el problema, ¿verdad? Bien. Depende dónde tengo el mioma. Porque si yo lo tengo de manera externa, puedo poner en gasitas el ponerlo. Ahora, ¿qué? Interno. Si el mioma es interno y, por ejemplo, que es muy común, esta es una de la capa ovárica, que es lo más común donde se da. Y lo tenemos acá en el medio, ahí no va a llegar. ¿Me entendés? Ahora, si está en una zona donde va a atravesar lógicamente, como por ejemplo puede ser el esófago, el interior del estómago, los intestinos, así sí va a ayudar. Pero a veces hay miomas que se generan, se le dice en la traza, por si lo leen se lo digo, ¿no? En la traza interparenquimal. Es decir, está ahí en la parénquima, que es la vueltita, en el medio de eso, ahí no va a llegar. Y a ese uso que le estamos agregando de Biosapper, la unión esta que estamos haciendo de propóleo y aloe vera, y lapacho, acompañamos para tomar y que ayude la clorofila, porque la clorofila, la limpieza de nuestra sangre y la fortaleza de los glóbulos rojos, ayuda a que esto sea más efectivo. Me dieron 20 minutos, así que dejamos el aloe para un desarrollo bien amplio, como hicimos hoy con el lapacho, para una próxima clase. Así me acompañan de nuevo. Muchas gracias.